haber pasado tener un recuerdo de un suceso crucial en tu vida y que otra persona cercana, presente en el mismo momento, tenga una experiencia con matices totalmente distintos? Es el mismo momento, sí, pero recordado de formas totalmente diferentes. También te debe haber pasado que tienes recuerdos que con el paso del tiempo se van desdibujando y te permiten de alguna u otra forma verlo desde una perspectiva distinta e ir liberándote de cargas y presiones y culpas. ¿Me creerías si te dijera que existe la posibilidad de reescribir tu historia personal? Sí, los recuerdos son básicamente reformaciones de los sucesos y cada vez que recordamos, modificamos, agregamos o omitimos información. ¿Hasta qué punto lo que recordamos es real? Y si nuestro ser interior está construido en base a estos recuerdos, ¿qué tan posible es encaminar nuestro futuro y reconocernos en este presente resignificando memorias? ¿Me creerías si te digo que esto es posible solamente con un lápiz y un papel? Piensa, 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 Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien o mejor que yo. Mi nombre es Ivy y en este canal sobrepensamos las cosas. La memoria es un atributo inherente a la supervivencia, desde el Homo y sus primeros pasos hasta llegar a la humanidad como la conocemos el día de hoy. La memoria es un lugar mental en donde se almacena la información, la misma que servía en el pasado para recordar el camino a casa, recordar qué frutos eran inocuos, para recordar las temporadas de cacería, las estaciones, las temporadas de visitas enemigas. Y a través de la evocación de la memoria, es decir, de recordar, se podían replicar esos conocimientos, se podía comunicar la información a la comunidad. Se podía claramente empezar a contar la historia. Esa misma historia en la que podemos encontrar los primeros signos del peso emocional de esos recuerdos. Las pinturas rupestres, por ejemplo, nos muestran los primeros indicadores de la materialización de la evocación de un recuerdo y su vínculo íntimo con el proceso del desarrollo del hombre como humanidad. En la antigüedad, la memoria era un proceso principalmente comunitario. Egipto antiguo y Mesopotamia, por ejemplo, son reconocidos hasta el día de hoy por su aporte intelectual y cultural, por los jeroglíficos y etc. Y tenían un enfoque sumamente espiritual con relación a los recuerdos. Claro, en base a sus creencias en la vida después de la muerte. Los grandes pensadores de Grecia antigua consideraban a la memoria como un puente de comunicación universal. Los recuerdos como verdades eternas entregados a nuestra memoria, como recuerdos posiblemente divinos que dirigen nuestro proceder. Los romanos incursionan en la memoria técnica como un talento social y político. Por otro lado, las culturas andinas preservaban el ayu o su comunidad a través de la memoria. Y sus recuerdos tienen una conexión íntima con sus ancestros y su cosmovisión cultural. De la misma forma para los mayas, que consideraban la evocación de la memoria como una sincronicidad con el orden cósmico. Con la masificación del judeocristianismo y esta idea de que hay siempre un ser superior vigilándonos, la memoria y el recuerdo pasan a ser un acto tanto moral como espiritual. Y ya en el siglo XVII, con la modernidad y los avances científicos y tecnológicos, se abren nuevas visiones sobre la memoria y los recuerdos y se empieza a hablar de la posible inexactitud de nuestras evocaciones. Se empieza a profundizar y analizar más desde el lado de la ciencia. En 1932, Frederick Bartlett, precursor de la psicología cognitiva, postula y demuestra que los recuerdos no son copias exactas de lo vivido, sino reconstrucciones influenciadas por distintos esquemas, tanto sociales como culturales, personales. La memoria deja de ser un almacén pasivo y pasa a ser más bien una galería dinámica. La evocación de la memoria pasa por un proceso cerebral en el que interactúan el hipocampo, que digamos abre el almacén, y la corteza prefrontal, que va ordenando los conceptos almacenados a medida que los procesa. Si a esto le sumamos la acción de la amígdala cerebral, que es básicamente la administradora de nuestras emociones, la que decide cuál va a ser nuestra respuesta física, pero también la que imprime el peso traumático de esa memoria y lo que elegiremos recordar de ese suceso, y que también
claramente participa en cómo reconsolidaremos el suceso cada vez que pasemos por ahí, cada vez que lo recordemos. Quiero aclarar que este video ensayo no busca de ninguna manera desestimar ninguna experiencia, no busca tampoco simplificar o reducir un hecho traumático, intentando convertirlo en una fantasía con final feliz, pero sí pretende ayudarnos a aprovechar la información a nuestro favor, partiendo desde la premisa que nuestro cerebro responde a los estímulos que se le presenten. Y sabiendo ya que la memoria es dinámica, lo que pretendo es adentrarnos en un ejercicio en donde aceptemos que el universo no tiene bandos, no tiene juicios de valor, no tiene noción de bondad o maldad, porque contiene todo en un equilibrio perfecto y que realmente es posible para nosotras, simples mortales, alcanzar ese equilibrio en la vida real, tan solo reescribiendo nuestra historia. Como ya lo hemos hablado en videos anteriores, la neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para ordenar las conexiones sinápticas, es decir, nuestra comunicación neuronal para transmitir información. La activación de estas neuronas forma un patrón y ese patrón es el almacenamiento o la memoria. Esta actividad se reproduce cada vez que volvemos mentalmente a ese espacio de almacenamiento e integra nueva información y nuevas emociones cada vez que lo hacemos. Aun cuando en el pasado ya se hablaba sobre la importancia de reencuadrar y redirigir las memorias en búsqueda de la virtud y la espiritualidad, no es hasta la explosión del psicoanálisis a inicios del siglo XX cuando se demuestra su efectividad práctica. Alrededor de 1960, Aaron Beck, el fundador de la terapia cognitiva, introduce y formaliza la reestructuración cognitiva. Y es en 1990 cuando Michael White y David Epton crean el Narrative Therapy, resaltando el reframing como la técnica central para cambiar el rumbo de nuestros recuerdos, con el objetivo de resignificarlos y recuperar territorio ganado por el sufrimiento, dándoles un sentido distinto, una trascendencia, un reencuadre nuevo y funcional para nuestras vidas. Aquí les voy a compartir un caso personal de cómo el reframing, la reestructuración o la modificación de la narrativa de mi historia me ha ayudado a cambiar el presente. A mí algo que me pasaba era que yo solía tener mucha evocación de memorias tristes, de cosas feas que me habían pasado. Y como artista, como creadora, era casi un recurso para mí. Porque muchas veces cuando no hay un ejercicio creativo, cuando se espera que llegue la inspiración, pues la verdad es que se puede hacer mucho con esos recuerdos tristes. Es un material muy explorable, muy rico, pero ese revisionismo, ese escarbar en mi pasado, siempre buscando un dolor, me hacía tener ese vidrio de dolor permanentemente ante mis ojos. No solo en los recuerdos, sino también en el presente, en mi vida real, en mi 3D. Ahora, no estoy diciendo que sentir tristeza sea malo, menos aún que escribir memorias de violencia reales o ficticias sea algo negativo. Cuando se aborda desde el cristal de la reflexión, de la revisión histórica, del arte, de la educación, hay 1000 maneras de comunicarnos y no hay formas incorrectas. Lo que sí debemos es ser conscientes del vínculo energético entre el recuerdo, la narrativa y nuestras experiencias activas. Les decía entonces que yo siempre recordaba en particular la sensación de violencia en mi infancia. Y entre cuentos, poemas, mi narrativa, no solamente literaria, sino de mi vida diaria, yo he sido una niña que ha vivido en negligencia. Y esa narrativa, como una bola de nieve, iba jalando más y más hechos de violencia. Y siempre se repetía inconscientemente ese patrón. Ya eventualmente ya no venía, claro, de la mamá, sino de cualquier otra persona que ocupara esa figura de autoridad negligente. Y cada vez yo siempre volvía a la evocación de mi infancia y me veía pues sola, desprotegida, vulnerable. Y como ya les he dicho, yo también la verdad es que he tenido un camino árido hacia este reencuentro con mi espíritu. Y siempre iba y venía de un lado al otro, de la sanación emocional al pozo de la enfermedad mental. Y quizás yo no me daba cuenta en ese momento, pero siempre iba quedando algo. Y de pronto un día, en un taller de aromaterapia, yo tuve un encuentro con un aroma que me llevó a un momento muy específico de mi vida. Y yo recordé que en ese momento de mi vida
si bien es cierto, sí estaba atravesando una situación de negligencia, por otro lado, también era una niña amada, celebrada. Y aproveché ese huequito, ese bug en mi memoria para meterme cada vez más y más y más. Y empecé a descubrir y encontrar otros momentos de felicidad y de celebración y de amor pleno que había vivido paralelamente en esa misma infancia. O sea que en esta búsqueda de reafirmación por seguir contando esa historia de que yo la había pasado mal, yo había empezado a llenar todo mi espacio de almacenamiento únicamente con memorias no gratas. Y como en cualquier otro sistema de almacenamiento, estas memorias que no se repasan van quedando relegadas al último lugar. E incluso nuestro sistema las puede desactivar para poder darle espacio a otras memorias que estamos repitiendo constantemente. En este trabajo de reescribir mi narrativa, de elegir cuáles son los recuerdos que quiero conservar, cuáles me sirven para mi propósito de existir en libertad, en armonía, y cuáles forman parte de una realidad que ya no existe. Y ojo, aquí quiero ser muy clara con separar el hecho violento con la interpretación que le damos. No es el triste está triste porque quiere, o que se entienda de alguna forma que la víctima busca violencia, sino más bien lo que digo es que es posible construirse como algo distinto a una víctima. Dejar de serlo, si se quiere. Por supuesto, ese es un entendimiento de la conciencia y del espíritu. A algunas personas se les puede dar ese don por naturaleza y otras lo vamos a tener que trabajar. Otras simplemente quizás no están todavía en el círculo temporal kármico para poder hacer ese cambio y no está mal. No está de más recordarte que este ejercicio hace parte de una serie de terapias alternativas libres y que si tu trauma es severo o complejo, esto se recomienda de la mano de un profesional. Pero si ya quieres empezar en este proceso de autoconocimiento, esta es una herramienta con incontables beneficios. Cuando yo empecé a trabajar la reestructuración de mi narrativa, yo pude también entender a mis cuidadores. Yo tenía muchísimo resentimiento. Me pasaba mucho revisar el pasado con la mirada del presente. Si bien es cierto, cada época tiene evoluciones sociales, culturales, sistémicas, etc. Pues la verdad es que hace 30 años o más la disciplina se veía distinta. El conocimiento sobre la paternidad o la maternidad responsable, digamos holística, no era una conversación en esos tiempos ni siquiera en las mentes más progres. Y la verdad es que el ejercicio de reescribir mis recuerdos sí me permitió ver con mucha más bondad todas esas situaciones que yo no entendía. Con menos gravedad también, ¿no? Con puntos de vista distintos, con distintos matices. Entonces, el ejercicio de hoy se va a basar en justamente darnos una oportunidad para reescribir nuestra historia. Va a ser como sacarnos el cerebro y agarrarlo así, darle unos besitos, darle masajitos, darle agüita, un poco darle un descanso de esta constante rumiación. Y también dejarlo jugar un ratito en orden de encontrar en ese juego una historia distinta. Como siempre, ya saben que los ejercicios los iniciamos con un par de respiraciones conscientes. Yo les he dejado en los videos anteriores cuáles son las que recomiendo y voy a ponerles también en los shorts unos ejercicios de respiración consciente que van a poder hacer antes y después de estos ejercicios. Primero, páusate el video, consíguete el lápiz y papel porque vamos a empezar ya. Vamos a empezar suavecito, pero el día de hoy lo que vamos a buscar en nuestro almacén, en nuestra base de datos, es algún recuerdo que tengamos agridulce. No sé, un cumpleaños que terminó mal, un viaje que no resultó como esperabas, una decisión que trajo malas consecuencias. Cualquier recuerdo que no sea enteramente grato que encuentres siempre rondando en tu mente. Como siempre, esos ejercicios sí necesitan que confíes plenamente en tu intuición. Estos no son ejercicios para creatividad o estética. Como ya les dije, eventualmente en este canal también hablaremos un poquito sobre el área creativa de la escritura, también sobre distintos géneros. Me gustaría poder
ver algunas otras opciones aquí. Y aquí sí les pido que me dejen en los comentarios qué más quisieran que trabajemos. Este es el tercer video y el último de la serie de escritura terapéutica que preparé para ustedes. Hay que enfocarnos directamente en el ejercicio. Estos también nos sirven para el área creativa, pero no son para ese fin en este momento. Ya sabes, para este ejercicio no hay que releer, no hay que pulir, no hay que pensar en ortografía, caligrafía. Las únicas reglas son que tienes que escribir entre 15 a 20 minutos, no menos de 15, no más de 20, de corrido, a mano, lápiz y papel, lapicero, libretita, lo que gustes, y no parar. Son 4 días que tienes que hacer el ejercicio. En la cajita de descripción voy a dejar los videos anteriores. Si es que gustas empezar por el video número 1, no tienen orden, pero sí los he organizado con, digamos, niveles de intensidad para que puedas pasar por cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es buscar un punto de vista distinto. Digamos que el recuerdo que tienes es de que perdiste a alguien, entonces lo que quiero que hagas es que busques otro lado de ese momento. El otro lado de ese recuerdo negativo. Quiero que respetes tu emoción, pero que vayas un poquito más allá del dolor. No sé, si por ejemplo el recuerdo que te está dando vueltas es que te echaron del trabajo, quiero que respetes esa sensación, pero que busques un poquito más allá y busques, por ejemplo, que durante la primera semana pudiste dormir hasta un poquito más tarde, que tuviste tiempo para hacer algunas cosas personales. Sea cual sea tu recuerdo, quiero que busques un poquito más allá. No quiero que te olvides de lo malo o que lo borres, simplemente quiero que encontremos o que hagamos el esfuerzo de encontrar algo distinto en esa experiencia negativa. No quiero que te olvides de lo triste, de lo malo, de lo feo. Simplemente quiero que dejemos de rendirle tributo a ese duelo, a esa tristeza, a ese dolor. Entonces ahora sí, puedes ponerle en pausa el videito, 15 a 20 minutos, ponte tu timer y te espero aquí apenas acabes de escribir. Bueno, bienvenida de vuelta. Muchísimas gracias por hacer este ejercicio, por continuar en el video, por darle un crédito a esto que mucha gente considera como una locura y muchos también lo confunden con un positivismo ciego y tóxico, cuando en realidad lo único tóxico es encontrarle el placer al duelo y replicarlo. Este es un ejercicio muy sencillo. Recuerda que no debes releer, por lo tanto no importa tu técnica, tu caligrafía, nada importa porque no lo debes releer. Lo único importante es encontrar la emoción, conectarla con nuestra manito y fluir y ver cómo poco a poco también nuestra perspectiva de nosotras mismas también empieza a cambiar. Recuerda que lo recomendable es hacer el ejercicio al menos por 4 días seguidos durante 15 a 20 minutos cada día. No es obligatorio, pero siempre recomiendo la respiración consciente antes y después para poder entrar en conexión y conciencia. Este es el último video de esta serie de ejercicios prácticos sobre escritura terapéutica y neuroplasticidad. Y así como este, existen muchísimos ejercicios, así que si es que te interesa continuar con esto, déjalo en los comentarios. Y estoy todavía trabajando el tema de las suscripciones para poder tener un grupo un poco más exclusivo en donde podamos comunicarnos recíprocamente, pero todavía no me lo ha permitido YouTube, estoy muy chiquito. Así que ayúdame, porfa. Si te gustó este video, este contenido, la serie de ejercicios de escritura terapéutica, dale un like, suscríbete, comenta, es lo más importante, los comentarios para el YouTube, y comparte con alguien que creas que lo puede necesitar. Muchísimas gracias nuevamente por quedarte, por acompañarme, por hacer este ejercicio, por confiar. Estoy atentísima a sus comentarios. Les dejo en la cajita de descripción la lista con los 3 videos de la serie. Nuevamente, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden compartir y suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Piensa, 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 piensa.